Buen día, alumnos. Hoy en la penúltima clase vamos a ver un tema que viene bastante conectado con el anterior, evidentemente, y que nos va a dar ocasión para hablar de cosas que pueden interesarnos a todos, también porque tenemos la riqueza en el curso de tener compañeros que son de tradiciones reformadas, y entonces vamos a poder hablar de algo que vivimos de un modo distinto, y es nada más ni nada menos que la iglesia. Si tuviera que ponerle un subtítulo a esta clase, diría esto: ¿qué viene después de Jesús? Después de que hablamos de la tarea de Jesús, de su predicación, de su muerte y resurrección, y de aquel grupo que formó en la primera historia de eso que hoy llamamos iglesia, interesa entender qué es lo que la iglesia cree sobre sí misma. Para esto me voy a apoyar, insisto que tengo conciencia de que acá hay algunos que no pertenecen a la iglesia, otros que pertenecen a iglesias reformadas, pero lo vamos a encarar desde el punto de vista católico. Después podremos abrir el juego y me interesará abrir el juego con quienes puedan hablarnos desde otra perspectiva. Lo vamos a hablar desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Si se acuerdan, cuando vimos en las clases anteriores lo que se dice del credo, señalábamos que el credo está dividido en tres partes. Creo en Dios Padre, y ahí vimos la creación. Creo en Jesucristo, vimos todo lo que supone la encarnación, su predicación, la crucifixión, muerte y resurrección. Después subió a los cielos. Y después decimos: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esto lo saben de memoria los católicos que recitamos el credo todos los domingos. Y nos vamos a quedar en el primero de esos puntos, que tienen que ver sobre todo con el Espíritu Santo, que es el gran protagonista de lo que llamamos la Iglesia. Los puntos que se podrían tocar son todos estos, los que acabamos de poner en orden. Así como del Padre depende la creación, del Hijo depende la redención, del Espíritu Santo depende la constitución de la Iglesia, que es la que tiene la gran tarea de lo que llamamos la santificación, que la vieron y la dijeron muy bien cuando hablamos de la Santísima Trinidad. Entonces, la primera idea a comunicar es que la Iglesia la vamos a ver no como una institución, no como una institución humana constituida por factores humanos y solamente por instrumentos humanos, sino sobre todo la Iglesia como un misterio del que forman parte instrumentos humanos, pero sobre todo la acción de Dios, que es la que la ha constituido. Y para ir al origen de la fiesta, perdón, de la iglesia, de la historia de la iglesia, hay que ir a una fiesta judía de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua judía. Y entonces, ese día en que se juntaban en Jerusalén muchísimos judíos venidos de todos los puntos cardinales, subían a Jerusalén en las 4 grandes fiestas de su religión. Una de ellas era Pentecostés, que tenía un doble significado. Por un lado, era una fiesta de origen agrícola y que suponía las primeras cosechas. Se celebraban las primeras cosechas que se tenían, y se le había unido el contenido religioso, que era la celebración de la entrega de Dios a Moisés de los 10 mandamientos. En ese contexto sucede lo que nos va a contar el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego,
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Hay varios elementos a resaltar. Suele ser muy conocida la imagen de las lenguas de fuego que se colocan sobre la cabeza de cada uno de aquellos que estaban reunidos. ¿Quiénes eran? Los primeros discípulos. Estaba la Virgen María, estaban los apóstoles y otros discípulos, varones y mujeres, que estaban rezando con ellos, esperando que llegara ese momento, porque Jesús les había dicho que les iba a enviar el Espíritu Santo. Y entonces se suele prestar menos atención a lo que acabo de leer. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Es lo primero que se manifiesta dentro de aquel conjunto de personas. Piensen en el simbolismo que hay detrás de todo el mundo religioso. Ese viento es la primera forma en la que se hace notar el espíritu. Espíritu, del latín spiritus, quiere decir viento. Y nosotros en la palabra castellana lo hemos perdido, pero tanto en hebreo como en griego, como en latín, que se habla posteriormente, se utiliza la palabra ruaj en hebreo, la palabra neuma. Piensen en la palabra neumático, neumonía, neumonólogo. Es todo lo que tiene que ver con la respiración. Aparece una manifestación de Dios en forma de viento, y entonces además se acomodan sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego, y entonces podemos pensar también en la simbología del fuego como una manifestación de Dios, como una manifestación de inteligencia, de claridad, y entonces empiezan a hablar en lenguas variadas. ¿De qué empiezan a hablar? De Jesucristo. Hay una simbología entre este momento, y Lucas lo tiene muy, muy presente, entre este momento y el capítulo 2 del libro del Génesis que acabamos de ver. Dios toma una masa informe de barro, sopla y se transforma en un cuerpo viviente. Dios ahora toma un grupo informe de personas, sopla y lo transforma en un único grupo de gente unidos ahora por una acción de Dios que es el Espíritu, y entre ellos van a formar lo que se va a llamar la Iglesia, y lo vamos a ver más adelante como el cuerpo místico de Cristo. Es como un cuerpo misterioso de Cristo. Cada uno de aquellos que pertenecen a la Iglesia es como si pertenecieran a un cuerpo misterioso en el que cada uno de nosotros somos miembros distintos de ese mismo cuerpo. Piensen un poquito por su cuenta en esa analogía. Me quiero detener un poco en la imagen del viento porque se lo ha mirado pocas veces, y es muy importante cómo Dios se manifiesta a través de signos que pueden ser leídos desde distintas dimensiones. Otra vez, un barro informe, el aliento de Dios, la respiración de Dios, y surge Adán. Un cuerpo informe de personas, el viento de Dios, y se unifican en un mismo cuerpo que a partir de entonces va a llamarse la Iglesia. Esto forma parte de lo que la teología llama la misión del Espíritu Santo. Y acá, simplemente para tenerlo como un dato, la palabra misión no se refiere a un objetivo o tarea que hay que cumplir, sino que se refiere sobre todo a la palabra envío. Missio en latín quiere decir enviar. El Espíritu Santo ha sido enviado para crear, para constituir la Iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para constituir la Iglesia? Vamos a acudir a una cita de un resumen del Catecismo de la Iglesia que se llama el Compendio, que es un documento que la Iglesia utiliza mucho, y dice así: el Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia como espíritu de amor. Devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la misma vida de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Fíjense, trato de poner en evidencia cada una de esas acciones que son las que realiza el Espíritu Santo. Primero,
que anima, como que le da vida, ¿no? Que santifica, eso es lo que llamamos la acción propia del Espíritu Santo, animando, santifica, nos devuelve la semejanza divina que perdimos con el pecado y entonces nos hace vivir en Cristo. Esto ya lo vimos un poquito, vamos a tener que verlo mejor el año que viene, pero ya lo introducimos ahora. Y después, muy importante, los envía a predicar. El Espíritu Santo es el que, después de la misión del Espíritu Santo, viene la misión de todos los cristianos de llevar el mensaje cristiano a todo el mundo. Y para eso los organiza. Y entonces, de alguna forma, ayuda a los cristianos a trabajar entre ellos de un modo ordenado. Acá es donde van a tomar distintas funciones, distintas personas. Por eso hay sacerdotes, por eso hay obispos, por eso hay fieles, por eso hay una jerarquía, que esto vamos a después también hablarlo con los que pertenecen a la tradición reformada, porque lo viven de un modo distinto. Entonces, la fe de la Iglesia lo dice allí, creo en la Santa Iglesia Católica. Acá no se sientan presionados los reformados, los protestantes, como lo llamamos, también podríamos ver si esa palabra es correcta o no, suena a veces un poco molesta. En el Nuevo Testamento hay una idea clara de la voluntad de Jesús de dejar una institución. La Iglesia no es una organización humana para tratar de comunicar un mensaje, sino que hubo una voluntad muy concreta de Jesús a través de su manera de actuar, formando un grupo de apóstoles que fueran quienes después llevaran esa palabra, pero muy unidos entre ellos. Hubo una voluntad muy concreta de Dios de que se construyera una institución que hoy la llamamos Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Es un misterio, por lo tanto, es algo que Dios de alguna forma ha organizado, es un misterio de comunión y contacto entre Dios y los hombres. Y es un instrumento a través del cual Dios realiza aquello de lo que venimos hablando, la salvación. La salvación que trajo Jesucristo, Él la deposita en la Iglesia para que la Iglesia la administre a través de los tiempos, también dándole un sustrato humano. La Iglesia toma su nombre de una palabra griega que quiere decir eclesía, que quiere decir convocación, es decir, el conjunto de todas aquellas personas que han sido llamadas, y tiene su correlato más fuerte en lo que se llamaba el Kahal Yahvé, es decir, la asamblea de los que Dios había convocado, el pueblo judío. El pueblo judío, cuando se reunía, se consideraba como un grupo de personas llamadas por Dios a formar una unidad. Inspirados en esa imagen, la primera comunidad cristiana se llama a sí misma con la palabra griega, que va a ser la primera lengua que más se imponga en toda la predicación primera. Leemos entonces del Catecismo, dice, el pueblo que Dios convoca, klesis, quiere decir llamar, y reúne desde los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos los que por la fe en su palabra y el bautismo son hijos de Dios, miembros de Cristo, de su cuerpo, y templo del Espíritu Santo. Está como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en este conjunto de personas que tienen como tarea llevar adelante aquel programa que comenzó Jesús y deposita en la Iglesia posteriormente. La Iglesia toma a lo largo de los siglos, por la reflexión de los cristianos y también por las imágenes que usa Jesús o que usan los primeros apóstoles, distintos nombres: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo. Es también, y esto se lo utiliza menos, y utilizo acá una palabra de sentido filosófico, una historia de salvación. Esto quiere decir que no es una especie de estampita fija en el tiempo, sino que es una realidad que se va desarrollando en el tiempo, en la historia. Y entonces es una unidad que a través de los tiempos va ejercitando la salvación.
haciendo llegar la salvación. Es una historia, es algo que tiene un inicio y tiene un desarrollo que no vamos a ver ahora, pero que es muy interesante ver cómo Dios va acompañando ese desarrollo. Y es un misterio, usamos una palabra muy típica de todas las confesiones cristianas, una comunión, ¿no? Es un lugar en los cuales sabemos que tenemos en común toda una serie de riquezas que nos sirven para lo que va a ser, ahora vamos a ver, la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de ese grupo de primeros cristianos que reciben el Espíritu Santo? Lo leemos, todas ideas sacadas del Catecismo. Anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Cristo. Jesús entregó a su iglesia la misma misión que el Padre le había confiado a él. Jesús vino con una tarea, se la entrega a la iglesia. Vamos a leer del Evangelio de San Juan de dónde tomamos esa realidad, de dónde la tomaron los apóstoles, para después trabajar en lo que fue construir la iglesia desde cero. Jesús les dijo de nuevo, acá estamos hablando de Jesús resucitado que se aparece a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Yo los envío. Y entonces, a partir de ese momento, la Iglesia trata de desarrollar esa tarea, organizándose para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Acá tratando de entender las funciones que realiza la Iglesia para organizarse, tratamos de ver cómo podríamos de alguna forma organizar las tres funciones, todo lo que hizo Jesús en tres funciones. Tuvo como la función de ser pastor, profeta y sacerdote. Pastor, en el sentido de guiar a un pueblo. Profeta, enseñar, predicar la palabra de Dios. Sacerdote, lo veíamos al final de la vida de Jesús, hacer de mediadores entre Dios y los hombres. Todo cristiano de alguna forma participa de esa triple función de Jesús. Y entonces la Iglesia como comunidad trata de ayudar a todos a guiarlos hacia Dios, trata de predicarles la palabra de Dios y además trata de ser un mediador entre Dios y los hombres. La Iglesia, cada cristiano pide por todos los hombres del mundo y al mismo tiempo toma todas las cosas buenas de los hombres del mundo y las presenta a Dios en nombre de cada uno de ellos. Yo puedo rezar incluso por los que no son cristianos, de hecho lo hago y presento toda la belleza, toda la riqueza de la vida de los hombres, la presento a Dios como un homenaje o como una alabanza. Acá hay una diferencia la adelanto ahora también como para sacar algún ejemplo, ¿no? Una de las cosas que logró hacer Martín Lutero cuando empezó a predicar fue tomar conciencia a los cristianos de que eran sacerdotes de su propia existencia y sacerdotes de toda la humanidad. Y entonces, no sé si lo se percibirán todavía ahora, pero hay una fuerte conciencia de que cada cristiano era delante de Dios un mediador de toda la humanidad y delante de toda la humanidad un mediador de Dios. Eso supuso, por ejemplo, que de alguna forma se degradara el papel de los curas, ¿no? De los sacerdotes, de los ministros ordenados, pero supuso una toma de conciencia muy rica, muy buena, que los católicos hemos perdido en gran medida, estamos tratando de recuperar del sentido sacerdotal de la propia existencia. Esto supone que hay algunas personas que se acercarán a ese mensaje y otras que no. Y entonces, ¿qué sucede con la Iglesia y aquellas personas que no pertenecen a la Iglesia, que están fuera de la Iglesia? Nos apoyamos siempre en la enseñanza de Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, acuérdense, ¿no? La imagen del pastor, función de Jesús. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá, está hablando del final, un solo rebaño y un solo pastor. Pero hoy la Iglesia se mueve en un mundo en el cual hay mucha gente que está fuera de la Iglesia. Y entonces, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Yo quería traer acá a colación una palabra, una frase
porque es conocida y a veces pensaba, ¿la pongo o no la pongo? Sí, vamos a ponerla, a pesar de que es un poco problemática. Es una frase de uno de los padres de la Iglesia, uno de los primeros autores de la primitiva Iglesia, que meditando en el misterio de la Iglesia, decía lo siguiente: fuera de la Iglesia no hay salvación. Una frase así bastante desafiante, ¿no? Que hace unos años se puso bastante de moda porque los medios la tomaron por una serie de cuestiones que no son el caso de referir ahora, pero que desafiaron a la Iglesia a decir, ustedes se creen que son los únicos que tienen la prerrogativa de esa salvación de la que hablan, como si todo el mundo fuera, por así decir, condenado por no tener esa salvación. Y entonces la Iglesia dice, bueno, cuidado, esto hay que leerlo dentro de su contexto, como decimos siempre, cada texto hay que leerlo dentro de su historia. Y entonces esto lo recoge la Iglesia y trata de explicar cómo entendemos esto. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de un modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. Es decir, muchas personas se salvarán fuera de la Iglesia, pero de alguna forma Jesús hará llegar a cada uno de ellos su fuerza y su salvación. Quiere decir que la Iglesia es un instrumento de salvación, pero también Dios puede hacer llegar esa salvación a través de otros caminos. Por lo cual esa afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Aunque Dios por caminos conocidos solo por Él puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Es decir, por más que Dios va a hacer llegar su salvación a través de muchas maneras, la Iglesia mantiene la vocación de predicar la palabra de Dios, a pesar de que Dios pueda hacer llegar su mensaje a través de otros caminos. Y acá vamos a hablar de las propiedades de la Iglesia, como las considera la Iglesia Católica. Insisto, después esto podrá abrirnos, y le pido por favor a los que vienen de una tradición reformada que puedan después aportar su lectura de esto, ¿no? La Iglesia dice que ella es una, santa, católica y apostólica. Cada una de estas palabras tiene un desafío, ¿no? Pues una, como que hay una iglesia, si está la iglesia luterana, está la iglesia anglicana, está la iglesia ortodoxa. Entonces, digo, sí, es una, y es una a pesar de las divisiones. Fíjense que es más lo que nos une que lo que nos divide. Empecemos por ahí, ¿no? Cuando los católicos decimos que la iglesia es una, leamos, ¿no? Dice, se manifiesta en que los fieles profesan una misma fe, celebran unos mismos sacramentos, están unidos en una misma jerarquía, tienen una esperanza común y la misma caridad. Y después que hay un camino de recuperación de la unidad que nos ha dividido entre ortodoxos, luteranos, anglicanos, muchas confesiones reformadas, para tratar de encontrar un camino común. ¿Por qué? Porque Jesús lo puso casi como una condición. Fíjense en la frase que hay ahí abajo. Dice el Padre, que sean uno para que el mundo crea. Que sean uno para que el mundo crea. Eso significa que si no somos uno, va a ser más difícil que el mundo crea. Acá se me escapó la diapositiva, pero bueno. Decía, ¿podemos dudar de que sea una? Tenemos la realidad de que a lo largo de la historia ha habido divisiones en el manto uno de la Iglesia, ha habido cismas, como se llama la división, ¿no? El primero más grande, porque también hubo otros más chiquitos antes, es el de lo que llamamos los ortodoxos, que es cuando se dividió el Imperio Romano, se formaron como dos grandes autonomías, una dependiendo de Roma, otra dependiendo de Bizancio. En el siglo X-XI se produce una gran pelea y entonces la iglesia de Bizancio se separa de Roma. En el siglo XVI, condiciones de corrupción dentro de la iglesia y de denuncias por parte de abusos en temas que tienen que ver con las famosas indulgencias y otras cosas, produce una gran división encabezada por Martín Lutero y después por otros personajes conocidos como Zwinglio o Calvino o Melanchthon, que dan origen a toda la tradición que llamamos los católicos, creo que no es muy simpático,
para los luteranos llamarlos protestantes, ¿no? Los llaman reformados. En el mismo siglo XVI, la Iglesia de Inglaterra, en una época en la que el poder político estaba muy unido al poder religioso, entonces la Iglesia de Inglaterra es sometida por el poder de la corona y entonces se separa de la Iglesia católica y forma la Iglesia anglicana. Ha habido otros cismas a lo largo de la historia, pero sigue siendo un desafío para los cristianos de todas estas confesiones. En general, todos participamos de la misma ilusión de recuperar la unidad perdida, que es un camino difícil, largo, pero que es una tarea que la Iglesia Católica asume también como algo propio. Otra palabra en la que hubiera podido poner un signo de interrogación es decir que Dios ha querido que la Iglesia sea santa. ¿Puede ser santa una institución que tiene tantos problemas y ha tenido tantos problemas? Entonces hay que saber entender que es una afirmación de tipo teológico, es decir, es una iglesia que es santa, querida por Dios, y que está formada por pecadores, y que constantemente está tratando no solamente de salvar al mundo, sino también de salvar a cada uno de sus miembros y de llevarlos a una vida buena y de alejarlos de las cosas. Uno piensa en la corrupción que puede haber en muchos católicos, uno puede pensar en los temas tan duros de los abusos sexuales por parte del clero, del sacerdote, ¿no? Eso ya es como una especie de degradación de lo que es la esencia de la iglesia, que la iglesia lo toma como un desafío y dice, aún así, sigue siendo la iglesia un camino que llama a la santidad, porque la iglesia, perdonen por ahí para los que les gusta el fútbol, ¿no? Uno dice, la pelota no se mancha, famosa frase que dijo un prócer de nuestras tierras. Es como decir, la iglesia no se mancha de los pecados de los fieles, a pesar de que sí los pone en evidencia, los denuncia y trata de sanarlos. Entonces, ¿por qué es santa? Porque Dios es su autor, porque Cristo se entregó por ella para santificarla y hacerla capaz de santificar a otros, porque el Espíritu Santo está todo el tiempo tratando de darles vida con su caridad, y después por tener en su corazón todo aquello que es necesario para ser santos. Hay una frase muy de la tradición de la Iglesia que habla de la casta meretrix, fuerte traducción, que es la prostituta casta, es decir, una mujer que está consumida por la prostitución, pero que quiere convertirse, o que se ha convertido porque quiere ser santa delante de Dios. Santa ex peccatoribus, es santa a pesar de que está formada por pecadores. La palabra católica quiere decir universal, la palabra griega que es la que le da su sentido. Y la Iglesia Católica se autodefine así porque tiene en sí esa dimensión de que abarca todo el mundo, porque en ella está Cristo que llega a todo el mundo, porque administra y conserva los medios que son para todo el mundo, porque su misión abarca a todo el mundo, y después porque considera que tiene la integridad de la revelación, y entonces que es custodia de la integridad de la revelación. Y es muy lindo ver cómo esta universalidad quiere decir que el cristianismo ha sido capaz de meterse dentro de culturas muy distintas. Tiene como esa capacidad de aprovechar lo más lindo de cada cultura para tomarlo como propio. Y entonces ha quedado también como un nombre. Y después, esto sí, que tiene mucho que ver con lo que es propiamente católico. Con los luteranos nos consideramos una iglesia apostólica y los católicos le ponemos además el nombre de romana porque reconocemos el papel del Papa como cabeza de toda la iglesia. Y eso es una de las grandes cosas que nos distinguen tanto de los ortodoxos como de los anglicanos como de los reformados. Entonces consideramos que es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, sobre la predicación de los apóstoles y la vida de los apóstoles. Y romana porque hay una voluntad de Dios, como vemos los católicos, de que Pedro fuera cabeza de ese colegio de apóstoles. De la misma manera hoy el colegio, como se llama así, el conjunto de todos los obispos tienen una cabeza visible que es la del romano pontífice, el papa romano, el obispo de Roma, que en este momento es Francisco. Dicho esto, que creo que es suficiente,
dejamos un espacio para que piensen, de manera de poder hablar de estas cosas en la clase del próximo martes. Muchas gracias.